Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Estamos arrancando el octubre, el 10º mes del año, este 1 de octubre, donde hay una acumulación de información de temas muy relevantes. En el ámbito global, sin duda, la noticia del día es que el ejército de Israel, el Estado criminal de Israel, cumplió sus amenazas y ha asaltado a la flotilla solidaria, a la flotilla humanitaria, la Global Sumut Flotilla, que compuestas por 50 embarcaciones, más de 500 navegantes, cuyo único propósito era tratar de romper el cerco que mantiene Israel sobre Gaza y tratar de llevar de ayuda humanitaria y sanitaria, pero tal como habían advertido el ejército criminal de Israel, ha intervenido. Un grupo de élite del ejército de Israel ha empezado a ocupar cada una de las naves. Aparentemente no son todas, pero de acuerdo a alguna información en vivo que se está transmitiendo desde la flotilla ya en el mar Mediterráneo, serían 3 las embarcaciones atacadas, 16 las que están en emergencia, pero todo esto es información en curso. Parece ser que el propósito es detener todas las embarcaciones y encarcelar a todos los integrantes de la Global Sumut Flotilla. Vamos a ver qué pasa con la ayuda humanitaria y también con las embarcaciones, porque en declaraciones previas a la radio pública, a voceros del ejército de Israel habían dicho que iban a hundir a varias de estas embarcaciones. Le vamos a presentar toda esta información, un mensaje de una de las mexicanas que va en esta Global Sumut Flotilla, de Arlene Medrano, y un mensaje también de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una nota de la televisión española que vamos a transmitir más adelante. Pero no será el único tema. Evidentemente que vamos a hablar de la crisis por desaparición de personas. Hay una buena noticia, y esto es que se reporta la aparición de un joven que estaba reportado como ilocalizable desde marzo. Se trata de Edgar Axel Ríos, estudiante de la Escuela Politécnica de la Universidad de Guadalajara. Enhorabuena por estas noticias. Nos encantaría tenerlas más seguido, pero también vamos a tener una entrevista más adelante con la diputada local del Partido Futuro, Tonatzin Cárdenas, justamente sobre temas de políticas y dinero, recursos, presupuesto para detener las desapariciones. De esto vamos a hablar más adelante con la legisladora de Futuro, Tonatzin Cárdenas, una de las voces, digamos, más críticas de la actual legislatura y que preside justamente la comisión legislativa relacionada con temas de desaparición de personas. Y habrá más notas globales y otras nacionales. Algo muy fuerte se está gestando en Estados Unidos, no es que no se supiera, pero de pronto sorprenden algunos anuncios, como una convocatoria forzosa que hizo el presidente Donald Trump y el ministro de Guerra, ya no es el secretario de Defensa, sino el secretario de Guerra de Estados Unidos. Convocaron a más de 800 mandos militares del Departamento de Guerra de Estados Unidos a de replantear de alguna manera el papel de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, hablando incluso de que tienen que enfrentarse a una guerra interna. Declaraciones gravísimas que le vamos a compartir más adelante. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, Alejandro Coronado en la producción, Stacy Torres en la asistencia de producción, Manuel Candelas desde la mesa de operaciones. Un cordial saludo a todos ustedes, especialmente a ustedes, a los que nos acompañan y nos sintonizan en todas las plataformas. Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rubén Martín? Fíjate que es muy importante y grave esto que comentabas de esa reunión inédita del alto mando militar con Donald Trump y su secretario de Guerra, porque para mí ya es un paso más hacia la dictadura en ese país, lamentablemente, y la militarización de la seguridad pública, pero sobre todo persiguiendo objetivos políticos. Dice Trump bien que sus enemigos son internos, y habló de la izquierda radical y de todas prácticamente las minorías o los que piensen diferentes a él. Hacia eso se está enfocando el ejército gringo. Y por cierto, vamos a Israel. Mientras ocurre esta intercepción de la flotilla, siguen también los muertos, que no se nos olvide. Solo el día de ayer hubo 59 palestinos
palestinos muertos en la Franja de Gaza, 20 de ellos mientras esperaban alimentos porque hay una hambruna. Vamos a esta nota. El ejército de Israel ha interceptado este miércoles la Global Sumut Flotilla, que aglutina más de 40 barcos con ayuda para la Franja de Gaza, minutos después de que la iniciativa humanitaria para romper el bloqueo naval en el enclave palestino denunciara que había detectado decenas de embarcaciones no identificadas a pocas millas náuticas de distancia. La Global Sumut Flotilla ha informado en una publicación en redes sociales que las tropas israelíes han abordado al menos 2 de los barcos de la flotilla, el Alma y el Sirius, este último en el que viaja la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, así como otros 10 ciudadanos españoles. El recuento, de acuerdo a información de colegas de otras ciudades de México, es que en un portal que se puede ver en tiempo real, serían en este momento 3 las embarcaciones atacadas y 16 las que se encuentran en emergencia. Antes, el ejército de Israel ya había emitido una advertencia radiofónica en la que pedían a los integrantes de las embarcaciones que cambiaran el rumbo de la navegación. Se acercan a una zona de bloqueo. Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos, es lo que advertía ese mensaje transmitido desde la distancia. En tanto, el Ministerio de Exteriores de Israel difundió un mensaje de advertencia también a través de sus redes sociales y asegurando que el único propósito supuestamente de la flotilla, fíjense, es la provocación, es lo que dicen ellos, ya que se niega a transferir la ayuda a Gaza mediante otros medios, es decir, mediante la única fundación que entrega la poca ayuda humanitaria, que es controlada por el propio Israel y por Estados Unidos. En respuesta a este mensaje, un portavoz de la flotilla ha respondido a las Fuerzas Armadas de Israel con otro mensaje, subrayando que está cometiendo crímenes de guerra, entre otros al usar el hambre como arma de guerra, y que está violando el derecho internacional justificado, así como su intento de llegar al enclave palestino. Estas fueron las declaraciones de Tiago Ávila, un destacado activista medioambiental de Brasil, cuando llegó las fuerzas de asalto de Israel y le pidió que depusieran que estaban violando el bloqueo que estaban llevando a cabo Israel. Así le respondió Tiago Ávila, dice: quien está violando el derecho internacional eres tú, porque no tienes derecho a detenernos. En los últimos minutos, las embarcaciones de la flotilla, que también han publicado en sus redes el mensaje que le ha hecho llegar el ejército de Israel, han sufrido interferencias en las comunicaciones y la conexión en directo de su travesía se ha ido a negro en reiteradas veces. Y está en este contexto toda la declaración de Arlín Medrano, que es una de las mexicanas que forma parte de esta flotilla. Emitió un comunicado hace una hora aproximadamente, poco más, en su cuenta de Twitter. Vamos a leer unos fragmentos. Dice: si estás leyendo esto es porque fuimos interceptados ilegalmente en aguas internacionales por fuerzas israelíes por llevar ayuda humanitaria para romper el cerco ilegal que se tiene desde 2007 en la Franja de Gaza. Y justamente vamos a escuchar a Arlín Medrano, una de las siete personas de nacionalidad mexicana que están en esta flotilla. Vamos a escucharla. Mi nombre es Arlín Medrano, soy mexicana, y si estás viendo este video es porque fuimos interceptados en aguas internacionales ilegalmente por la ocupación israelí y hemos sido llevados sin nuestro consentimiento al territorio de Israel. Buscamos llevar ayuda humanitaria y romper el cerco que existe desde el 2007. Nuestra misión es totalmente legal y está avalada por el derecho internacional. Solicito al gobierno mexicano, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente, que pueda regresar segura a casa y poder abrazar a mi familia que está resistiendo. También hago un llamado al pueblo mexicano para que alcemos la voz ante una injusticia y colonización que nos impacta directamente a todas y todos, pues este proyecto no solamente es sobre el pueblo palestino, sino es el reflejo de nuestra humanidad. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. El testimonio de la mexicana que se sumó a la Global Sumut Flotilla. Ahora vamos a escuchar una nota. Falta un momento para pasar la otra nota de la cadena La Sexta de la televisión española, y ahí es un recuento justamente de cuando se estaba ocurriendo el asalto por parte de las fuerzas de Israel. Escuchemos esta nota.
acaba de entrar en esas aguas de exclusión de Israel. Eso es, entra en esa zona de exclusión que determina el ejército de Israel. Antonio, se acercan hacia las costas de Gaza. Vemos imagen en directo en estos momentos de esa flotilla, imagen que nos llega, como decimos, desde esa flotilla, ese grupo de barcos que está intentando romper ese bloqueo israelí y llegar hasta las costas de la Franja de Gaza, y que en las últimas horas denuncia que ha sido intimidada, Antonio, que ha sido acosada de alguna manera con barcos o con drones navales. Atención, estamos hablando de que esta flotilla está penetrando en una zona de alto riesgo. Es la zona de exclusión. Israel no quiere que ningún barco sin su autorización penetre allí y no quieren que penetren. Es más, los están vinculando a Hamás, a esta flotilla de activistas, solidaridad y que teóricamente quieren llevar alimentos. Es simbólico porque los alimentos que pueden llevar son absolutamente insuficientes para Gaza, pero quieren llevarlo como una especie de mensaje al mundo sobre la tragedia de lo que está pasando allí. Pues atención, ahora mismo hay alto riesgo por lo que pueda pasar. En 2010, una flotilla similar acabó con 10 muertos, 9 activistas turcos y un periodista francés. Esté redondo, atención, porque el gobierno de España le está diciendo a la flotilla lo mejor es dar media vuelta. Sí, porque hay mucha preocupación con lo que pueda ocurrir. El mensaje que ha trasladado el gobierno a los miembros de la flotilla es que el buque de salvamento marítimo ya ha llegado a un radio operativo para poder actuar si se necesitara algún rescate, pero ojo, porque ese buque no va a entrar en la zona de exclusión marcada por el ejército israelí, que son 150 millas. No va a entrar porque eso podría suponer, dice el gobierno, poner en riesgo severo a la tripulación de ese buque y también a los integrantes de la flotilla. Si es que se les pide encarecidamente desde el gobierno, lo hacía el ministro Óscar López esta mañana, que no entren en esa zona de exclusión. Nosotros hemos pedido a la flotilla, les hemos pedido que por favor no entraran, porque la prioridad absoluta es su seguridad en estos momentos. La gente debe recordar que lo que están haciendo estas personas es llevar alimentos y medicamentos, pero un gobierno también tiene que tomar decisiones y desde luego lo que no va a hacer el gobierno es meter al buque español en esas aguas que ha declarado exclusivas Israel. Hemos llegado hasta donde hemos podido y estamos ahí, pero lo que no va a hacer ese barco español es cruzar esa frontera, porque nos llevaría a una situación que creo que todo el mundo puede entender su gravedad. Atención, porque estas últimas horas el gobierno de España ha imitado lo que ha hecho el gobierno de Italia. Verónica Sanz, el gobierno de Meloni, que ha enviado 2 buques de la Armada. ¿Qué mensaje está trasladando? Que se vuelvan. Meloni le ha dicho a los integrantes de la flotilla que se vuelvan, porque además ha retirado las fragatas que les estaban protegiendo, que les estaban escoltando. La fragata Alpino acompañaba a la Global Summit y no va a continuar una vez alcance esas 180 millas náuticas de distancia para no poner en peligro, ha dicho Meloni, la seguridad de las personas que van a bordo. Además ha emitido un comunicado la primera ministra italiana para decir que es que precisamente esta flotilla podría estar poniendo en riesgo el acuerdo por la paz propuesto por Donald Trump. Horribles las declaraciones, al menos traicioneras y cobardes, de los gobiernos de Italia y de España, que se habían comprometido a acompañar a la flotilla y le temen a Israel. Y además culpan a la flotilla de probablemente poner en riesgo el acuerdo de paz, que no es un acuerdo de paz, es un acuerdo de ocupación permanente, de rendición, de sometimiento del pueblo palestino. Eso es lo que es el proyecto que está planteando, el supuesto acuerdo de paz, que no lo es, de Donald Trump. Es un proyecto de reocupación colonial en el siglo XXI. Terribles estas noticias. Pues no se esperaba mucho de los gobiernos, nos vuelven a confirmar que han traicionado los valores que dicen defender, que le temen a Israel. Yo no sé por qué demonios, cuando realmente no tienen ningún derecho sobre esas aguas internacionales. Son aguas que pertenecen al pueblo de Palestina, no al maldito Estado criminal de Israel, y la verdad es indignante cómo están reaccionando los gobiernos europeos. Es la hipocresía de tanto la centroizquierda de España como el gobierno de ultraderecha de Italia. Hipocresía porque supuestamente ya hay un reconocimiento en el caso de España al Estado palestino. Si es así, tú reconoces que esas aguas son del Estado palestino, pero no. Hay más información sobre este tema. El último advertencia, última oportunidad para evacuar Gaza que impone el gobierno criminal de Israel en contra de la población palestina de la ciudad de Gaza en particular. Se la compartimos en redes sociales y otras notas más, algunos comentarios, análisis, columnas que
permiten una comprensión más profunda, más desde un pensamiento crítico de lo que está ocurriendo allá en Gaza. Esto se lo compartimos en redes sociales. Nos vamos a la pausa y volvemos con la entrevista con la diputada Tonantzin Cárdenas del Partido Futuro. Vamos a hablar sobre temas de la crisis por desaparición de personas y qué se puede hacer desde el presupuesto y la reasignación de dinero, de recursos de la sociedad para detener esta crisis. Cosa Pública 2.0. Agradecemos enormemente a Tonantzin Cárdenas, esta joven legisladora del partido local Futuro y quien preside la Comisión Especial Legislativa para atender la crisis por desaparición de personas. Y ya habíamos charlado con ella vía telefónica cuando se llevaron a cabo las mesas de esto, digamos, el producto de este trabajo con los colectivos y especialistas. Fue un documento de 50 propuestas para atender esta crisis por desaparición de personas. Y ahora pues se está tratando de que esas propuestas se incluyan en el presupuesto, en el gasto público del año 2026, esto entre otros temas. Bienvenida, Tonantzin, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio y gracias también por acompañarnos en este proceso legislativo. Tenemos años que decimos aquí en Cosa Pública 2.0 que la crisis por desaparición de personas es el principal problema social y político del Estado y que ni la sociedad y menos los gobiernos han estado, ni los medios hemos estado a la altura. Pero bueno, se intentan hacer cosas que se ha podido hacer en términos presupuestales en este momento donde estamos, Tonantzin. Comparto mucho. Resumí bien que las 50 propuestas ahora se trata de que haya recursos para llevarlas a cabo. Les cuento en un resumen qué hemos hecho desde la Comisión Especial y cómo hemos tratado de sistematizar un poco el trabajo. Y hay que decirlo, hubo el negar, una política negacionista en los 6 años anteriores, en el sexenio de Enrique Alfaro, de invisibilizar, de revictimizar y de violentar permanentemente a las víctimas. Es un rezago dolorosísimo y durísimo el que estamos enfrentando hoy. También reconozco que hoy, de las 8 fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado de Jalisco, nos ha permitido un diálogo más plural, más abierto y no tener una mayoría aplastante como se vivió en las 2 legislaturas anteriores, y eso por supuesto cambia las condiciones políticas. Nunca va a ser suficiente. Siempre creo que el Estado estará en una deuda y en una herida muy abierta permanente con las víctimas indirectas y las víctimas de desaparición forzada. Eso no lo vamos a olvidar, no lo vamos a poder negar jamás, pero lo que estamos haciendo desde la Comisión Especial es abrirle las puertas del Estado, que siempre debió haber estado ahí, claro, para ellas y ellos, pero no ha habido esa voluntad, como hoy, al menos desde la Comisión Especial que tengo la responsabilidad de presidir, es lo que hemos estado haciendo, y el trabajo ha estado enfocado en la escucha a las víctimas y cómo sistematizamos lo urgente sobre lo urgente, y eso, claro, eso es lo complejo, pero hemos logrado hacer, instalamos esta comisión, la legislatura inicia en noviembre, nosotros instalamos la comisión a finales de marzo, el 25 de marzo exactamente, y a partir de ello lo que se propuso desde esta presidencia es, hagamos un diagnóstico y qué le toca a cada quien, ¿no? Porque esta responsabilidad es de absolutamente toda la sociedad en su conjunto, y en eso también pues está la división de los poderes, ¿no? Pero quisiera detenerme un momento en lo que dijiste al principio, la desidia del gobierno de Enrique Alfaro, que creo que trajo gravísimas consecuencias, porque justamente ocurrió en el pico de mayores desapariciones que ha habido en Jalisco, y él prácticamente las dejó en la indefensión, no las reconoció como una crisis, no había crisis de reclutamiento forzoso en la central camionera, negó la crisis forense, dijo que la mayoría eran delitos en el contexto de esa, en fin, como dijiste, criminalizar, manipular las cifras en el contexto en el que quería ser candidato presidencial. Muy mal, está cambiando las cosas. ¿Tú percibes que este gobierno sí tiene, el Ejecutivo, la parte del Ejecutivo del gobierno tiene intención de modificar las cosas? Yo ahora respondo eso, pero haría un comentario, ¿no? ¿Desidia o complicidad? Sí.
dejaría esa pregunta nada más sobre la mesa y a la reflexión del auditorio, ¿no? Pero en este gobierno y por corresponsabilidad también, ha habido por parte nuestra una apertura al diálogo y tratar honestamente, con dificultades sí, lo digo honestamente, pero de no cargar estos prejuicios del sexenio anterior, ¿no? Y entonces ha habido al menos un reconocimiento de la crisis. Ha habido una apertura y una escucha a las víctimas distinta y lo decía hace un momento, ¿no? La vara estaba bajísima. Claro. Lamentablemente, en esas circunstancias se le entrega, hay un nuevo gobierno, hay una nueva narrativa, porque hasta ahora yo no puedo asegurar que hay cambios específicos. Si bien, y ayer mismo nos acompañaba la Secretaría de Inteligencia y está esta nueva secretaría, ¿no? Y nos decían, pero no estamos en las 50 acciones. Yo no las inventé, ¿no? Es importante decir... ¿No las asume la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda como unas propuestas a tomar en cuenta? Yo creo que le da importancia, más no se vio como tal en la descripción de las 50 acciones o, por ejemplo, las 14 de esas 50 acciones que sistematizamos como compromisos, como necesidades, como urgencias, 14 específicamente tienen un impacto presupuestal importante y parte en los aumentos o incrementos que estamos solicitando, no está la Secretaría de Inteligencia, no es una discreción personal, es el producto de las necesidades puestas en un diagnóstico colaborativo de testimonios encontrados entre o contrastados más bien entre las víctimas indirectas y las personas servidoras y servidores públicos. Eso fue el diagnóstico que nosotros logramos recabar en 5 mesas de trabajo con las temáticas distintas que abarcan esta problemática que tiene que ver con la investigación, con la búsqueda, con la atención a las víctimas y la identificación. Entonces, forense, claro. La Secretaría de Inteligencia, al ser nueva, yo dije, pues es que no es que yo piense, no es lo que yo piense. Claro. Honestamente, lo que a mí me corresponde hacer de manera sumamente respetuosa y responsable hacia con las víctimas es plasmar las necesidades que le dicta al legislativo en este caso y la Secretaría de Inteligencia, al ser un orden nuevo, tal vez hasta ahora las víctimas y las familiares pues no han sabido qué son las necesidades que tienen respecto a esa secretaría, porque a lo mejor el tiempo aún es muy poco para entender sus funciones. Diputada Tonantzin Cárdenas, pues ya creo que ya sintetizaste, justo te iba a decir, esas 14 acciones, las englobaste por ahí. En cuanto a la atención presupuestaria para esas 14 o las 50 acciones, ¿se está contemplando ahí suficiente en lo que se propone? Yo lamentablemente creo que nunca va a ser suficiente. Lo que nosotros estamos proponiendo es un aumento considerando el presupuesto anterior, que también hay que aclarar que fue un ejercicio presupuestal que dejó el sexenio anterior de Enrique Alfaro. Uh-huh. Entonces, también entendemos que este primer año de gobierno de Pablo Lemus, pues trabajaron con un presupuesto que les hizo propuso sí es un presupuesto heredado, ¿no? Entonces, nosotros estamos proponiendo que se aumenten 353 millones de pesos, es decir, que entre el presupuesto transversal para atender asuntos relacionados en tema de desaparición de personas, lo que nosotros identificamos en estas mesas de diagnóstico son 353 millones de pesos más. Para todas las dependencias involucradas. Todas las dependencias, estamos hablando específicamente de la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, también... Vicefiscalía también en temas de seguridad, capacitación y algo muy importante a tomar en cuenta. No podemos seguir permitiendo que las personas dedicadas a esta dolorosa materia, que debe ser para mí la prioridad de este gobierno, es
que no pueden estar las personas servidoras públicas a contratos honorarios, porque no adquieren los mismos derechos laborales que cuando se es servidores públicos. Por ejemplo, los ministerios públicos no pueden, o desde la vicefiscalía, no les pueden dar capacitaciones que son indispensables, y es algo que reclaman las víctimas, claro, porque no están en un contrato de... Están por honorarios, entonces. Están por honorarios, muchas y muchos de ellos, no todos, pero lo que estamos pidiendo no es, y le explico al auditorio esto que es muy importante, no es solamente aumentar las nóminas por aumentarlas, sino que muchas y muchos de los que ya colaboran por honorarios estén contemplados en la plantilla, es decir, pedimos que se amplíen estas plantillas y esto nos permita tener funcionarias y funcionarios mayor capacitados, con certezas laborales garantizadas, porque hoy en día, y creo que esto es una herencia del sexenio anterior, ¿no? Antes de irnos a un corte... Un segundo, ¿cuánto sumaría si se aprueban los 353 millones? ¿Cuánto sería el total, el global? El total global para que estaríamos pidiendo destinado al asunto de desaparición de personas serían 1,000 millones de pesos. Es decir, el presupuesto, digamos que de este año es como 650, se piden otros 350 adicionales. Así es. Para las 4, mencionaste 4 dependencias, faltaría Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, ¿no? Así es, yo creo que será parte de la labor. Vamos a una pausa de identificación de estación Tonantzin Cárdenas, y al regreso quizás detallamos algunos puntos. Por ejemplo, ya lo mencionaste, identificación forense. Ayer hablamos con Indira Navarro y la verdad es que es tristísimo todo lo que falta hacer identificación forense. Vamos a la pausa y regresamos a la entrevista con Tonantzin Cárdenas. Cosa Pública 2.0. Volvemos a Cosa Pública 2.0 y volvemos a esta conversación aquí en cabina, y le agradecemos de nuevo que esté presente con nosotros a Tonantzin Cárdenas, diputada del Partido Futuro, pero ella preside la Comisión Especial Legislativa para atender la crisis por desaparición de personas. Ya nos contaba que en este momento, después del trabajo de las mesas, después de un documento donde se concretaron 50 propuestas, 14 de ellas prioritarias con impacto presupuestal, ahora viene la negociación con el Ejecutivo para que se incluyan en el presupuesto. ¿Qué nos puedes adelantar después de que nos pones el panorama completo? El presupuesto para este año para todas las dependencias encargadas de buscar, de identificar personas es de 650, se están pidiendo prácticamente más de la mitad para pedir un total de casi 1,000 millones de pesos. ¿Cuáles son algunos puntos que puedas detallar? Por ejemplo, comisión de búsqueda, ¿cuánto aumentaría? En comisión de búsqueda, exactamente, estamos pidiendo, denme un segundo porque no les quiero fallar en las cifras. ¿Dónde está? Y si no, la que recuerdes, digamos, de las otras, vicefiscalía, ciencias forenses. Mucho de lo que estamos pidiendo en general también se lleva una buena parte el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, porque hacíamos una comparativa para poderle exponer esto al Ejecutivo del edificio nuevo que se adquirió en Nuevo León. Este edificio costó 300 millones de pesos y más o menos, ¿no? Pero nosotros, y ayer nos decía el jefe de gabinete, oye, pero ¿cómo un edificio nuevo? Sí. Y creo, no sea un edificio nuevo, pero entonces dividámoslo en toda la región, claro, porque también, y eso es un abandono muy importante y muy importante también de comunicar y no abandonar y ser empáticas y empáticos con todas estas familias que viven en las regiones, porque hay un abandono doble al no estar en el área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Y entonces las instituciones, si estos 300 para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no son, no los vamos a concentrar en la zona metropolitana de Guadalajara, mejor, pero entonces capacitemos mucho mejor a las regiones, acompañémosle de mejor manera a las familias
Y esto es muy importante, mejorando, por ejemplo, los salarios en Vallarta no pueden ganar lo mismo, porque el costo de la vida es mucho mayor, ¿no? Entonces, hagamos esos ajustes importantes para no tener la rotación de personal que revictimiza a las familias. Una cosa que nos dicen todos los testimonios es que falta personal en búsqueda directa, es decir, la comisión, falta personal en ministerios públicos, evidentemente faltan peritos en ciencias forenses. De este aumento, digamos, ¿en cuánto se podría aumentar la plantilla en las distintas dependencias? Hay en el estudio que se los podemos compartir, sí. Es totalmente pública toda esta información que analizamos y tenemos y estamos compartiendo. Por ejemplo, son para analistas, para buscadores, y tiene específicamente el nombre de cómo se llama el puesto, ¿no? Analistas para, por ejemplo, los que capturan las fichas de búsqueda. Estamos pidiendo al menos 20 personas más, 30 personas más para búsqueda, para los que salimos a campo a veces. Y son así de cada una de las dependencias. ¿En ciencias forenses recuerdas? En ciencias forenses estamos pidiendo también al menos son 30 personas, porque lo que pensamos es en un mínimo de este año triplicar. Ayer nos decía Indira, me parece, si mal no recuerdo el dato, me corriges Jesús, hay 19 peritos y se necesitarían 150. Sí. Es decir, no se van a aprobar, creo, en este próximo año, aunque debería hacerse, pero entonces al menos 30 peritos más. Lo que yo coincido, lo deseable sí son hasta 150 en muchas de las áreas. Peritos, por ejemplo, sí para la identificación, mejor pagados y que estén no por honorarios. Eso lo quiero insistir, porque eso es de suma importancia para evitar la revictimización de las familias, pero sobre todo también la certeza de quienes sirven. Exacto. Justo quería preguntarte ahorita, en ese sentido, lo que comentaste, la alta rotación del personal. Una de las quejas más frecuentes que escuchamos acá de los familiares es: constantemente me cambian el Ministerio Público y eso dificulta las investigaciones. ¿Eso está relacionado con esa alta rotación que estás comentando? Así es. En todas las dependencias esto fue repetitivo. En cada una de las mesas que tuvimos, de las 5 mesas de diagnóstico que tuvimos, que fueron alrededor de 20, 25 horas de trabajo más o menos, en las que estuvimos pues analizando toda esta información y testimonios que nos daban, y la alta rotación de personal, y voy a poner un ejemplo, el que a mí me parece más crudo, en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la rotación es del 90% anual. Eso no es imposible, humanamente imposible, que quienes ahí laboran puedan pues darle un seguimiento, o que cada uno de los reportes, carpetas, familias, porque en el fondo son familias que están sufriendo, cada una de ellas tenga que cada 3 meses, cada 6 meses, volver a empezar. Claro, eso se traduce, esa rotación, en desatención, porque quien llega a decir, a ver, señor, explíqueme su caso. ¿Otra vez? Exactamente. Hemos escuchado casos que dicen, ya se lo expliqué 10 veces, lo mismo ocurre con ministerios públicos. ¿Cuál ha sido hasta ahora la respuesta? ¿Con quién está negociando? Alberto Esquer, jefe de gabinete, con el secretario de Hacienda, ¿con quién más están viendo el presupuesto? Sí, la primera mesa que tuvimos fue el día de ayer, precisamente. Nos acompañó el jefe de gabinete, Alberto Esquer, la subsecretaria de la Hacienda Pública, la secretaria de Inteligencia también. Estuvo también con nosotros la Comisión de Derechos Humanos, para quien también estamos pidiendo al menos 3 visitadores más, específicamente en el delito de desaparición de personas. En la primera visitaduría. Y específicamente vamos a arrastrar el lápiz, como lo decimos popularmente, con el jefe de gabinete, que entiendo es una instrucción del gobernador, que es el que negocia, que sea con él y la secretaria de la Hacienda, por supuesto, quien son las y los indicados para entregar el próximo proyecto presupuestal. Lo que sigue es, en esta primera mesa, nosotras expusimos el trabajo realizado por la comisión en estas específicas 14 acciones de impacto presupuestal que vemos, insisto, mínimas en este año.
Una cosa creo que me parece importante para el auditorio, porque de pronto las cifras suelen confundir. Estábamos hablando de 350 millones para sumar un total de 1,000. El presupuesto total de Jalisco es 140,000 millones de pesos. 350, ni 1,000 millones es nada significativo. Y solo un dato, son 1,100 millones de pesos invertidos en la remodelación de las plazas con el pretexto del Mundial. O sea, esas son las prioridades que tienen los actuales gobiernos. Es decir, creo que dinero se habría, faltaría voluntad política, me parece. Eso justo lo iba a decir yo. El solo la plaza del centro de Zapopan, la remodelación proyectada para el tema del Mundial, tiene 300 millones de pesos asignados. Entonces, yo ayer, y lo seguiré insistiendo, este gobierno tiene hoy la oportunidad de reordenar seriamente, humanamente, sus prioridades. Claro. Porque esto es una cuestión de crisis humanitaria que nos lacera la vida todos los días. Yo no conozco, o al menos entre mis círculos, no hay una persona que no tenga miedo a salir a la calle o a regresar a casa o a salir de noche, a divertirse, a hacer lo que se le dé la gana. O un conocido, un amigo, un familiar desaparecido también. Alguien cercano, claro, o cercana, ¿no? Una duda, diputada, sobre la crisis forense en particular. Creo que es el aspecto más grave probablemente en este momento. Ayer Indira Navarro de Guerreros Buscadores nos hacía un balance de la cantidad de fosas que están trabajando en este momento extrayendo cuerpos, además de 650 posibles puntos en el resto del estado por posibles, digamos, que podría informaciones haber que les dicen que ahí podría haber. Ahora, ayer leía que Alberto Esquer, el jefe de gabinete, planteó crear una mesa con los colectivos para atender específicamente la crisis forense. Otra mesa más, es decir, esto no retrasa aún más, ya tenemos un montón de mesas, ¿no es suficiente la información o es positivo si hace falta una mesa específica para la crisis forense? Yo coincido parcialmente con lo que dices, o sea, fue una propuesta que hizo Alberto ayer, pero yo lo que entendí más bien es específicamente para ver el tema de presupuesto, y espero con todo corazón que se haya referido a eso, porque algo a lo que nosotros no estamos dispuestas desde esta comisión es a tener trabajando el triple, el doble a las madres, a las víctimas en estas mesas de trabajo que hacen las funciones que deberíamos estar haciendo el Estado en cualquiera de nuestras acciones. Es ¿no? una nota de nuestro compañero Nacho Pérez Vega. Espero que haya sido una equivocación y que efectivamente sea como tú dices. Ahora, para el presupuesto. Claro, ahora la cuestión es también cuestiones urgentes. Nos decía Indira Navarro que no llega maquinaria, que es algo elemental para atender y apoyar el trabajo que están haciendo los colectivos en las fosas. Hasta ese punto la gravedad, que no hay recursos suficientes, equipos, digamos, ¿no? Sí, es tristísimo en campo. La Comisión Estatal de Búsqueda, por ejemplo, y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encuentra igual carente de herramientas o herramientas con la capacidad técnica indispensable, digna para trabajar, ¿no? Y estamos pidiendo capacitación y esta tecnificación, tanto en la Comisión Estatal de Búsqueda, que sí está proyectado en el presupuesto que estamos proponiendo, que al menos tengan las herramientas, por ejemplo, un dron de calor que es como una máquina como las que rasuran pasto, pero con escáneres especiales para detectar calor, cuerpo, etcétera, aún sin vida. Por ejemplo, conversando con algunos de los compañeros de la Comisión Estatal, nos hablaban de que costaría entre 3 y 5 millones. Digo, por Dios. Claro. No, ¿de verdad no hay? Sí, ya hablamos cuáles son las prioridades en este momento. Tonantzin Cárdenas, la verdad es que nos quedan varios asuntos. Solo en un minuto, si ya hablamos de esto, digamos que otros asuntos pendientes legislativos hay en esta comisión, justamente para afrontar la crisis por desaparición de personas. E insisto, el objetivo de estas, y gracias por el interés y el espacio en el trabajo de esta comisión, de las 50 acciones quisimos escamatizarlas así, para no volver a trabajar con las víctimas y las familias, sino volverlas a sentarse en mesas de trabajo infructíferas, al menos
Por eso son estas 50 acciones que nos permitan tener un rumbo desde esta comisión y cuando presentamos las 50 acciones, presentamos también la primera acción legislativa, al menos, que es parte de los compromisos desde esta comisión, que son reformas a la ley de víctimas. La semana pasada sesionamos en la comisión para aprobar un calendario que nos permita tener un orden en el trabajo legislativo que viene. Nos quedan 10 más. De estas 50 acciones, 11 son específicamente con cambios legislativos. Y el resto tienen que ver, algunas son compartidas de codirección o cocoordinación entre algunas otras dependencias, 14 son de impacto presupuestal y lo que tratamos es de pues a quién le toca qué, ¿no? Así y entonces, al menos desde este trabajo legislativo, la que viene es la ley de víctimas, precisamente, la ley de personas desaparecidas, la que ya reformamos está en proceso de dictaminación, pero ya es una parte que está dentro del proceso legislativo y esperamos que en toda la legislatura logremos con todas estas ¿Te parece acciones? si en otra próxima entrevista que nos puedas acompañar empezamos a detallar cada uno de estos cambios, ¿no? Con muchísimo gusto. Ya se nos fueron los tiempos. Iba a preguntarle la rapidísimo. intervención en la glorieta de las y los desaparecidos. Totalmente en contra, que no la toquen. De acuerdo. Por favor. Muchísimas gracias de nuevo, Tonantzin Cárdenas, por acompañarnos. Vamos a la pausa y regresamos para más información en Cosa Pública 2.0. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0, justo hablando del tema de desapariciones, como acabamos de hacerlo con la diputada Tonantzin Cárdenas. Decíamos al principio de este programa, pues al menos una buena noticia. Tras poco más de 6 meses desaparecido, Edgar Axel Ríos Ursúa, estudiante de la Escuela Politécnica de la Universidad de Guadalajara, ya está de regreso con su familia. La Fiscalía del Estado, a través del sistema de alerta Amber, notificó este mismo miércoles de la localización con vida de este joven de 16 años que desapareció el 27 de marzo al salir de esta escuela politécnica que comparten los colegas de NTR. Ahí cuentan como contexto que las autoridades informaron en su momento que tenían indicios de que Edgar Axel había sido trasladado hasta el estado de Zacatecas. Incluso la cédula de la alerta Amber así lo describe. Dice: se tiene conocimiento que se trasladó al estado de Zacatecas. Se considera que su integridad está en riesgo ya que puede ser víctima de la comisión de un delito. Su familia realizó diferentes protestas exigiendo su localización con vida. Durante esas manifestaciones se conoció de otros casos de desaparición de estudiantes de la Universidad de Guadalajara en fechas similares y se contabilizaron 24 ausencias en total desde hace más de 10 años. Además, NTR documentó que entre el 25 de marzo y el 8 de abril de este año, fechas en las que desapareció Edgar Axel, hubo al menos 9 desapariciones de adolescentes en el estado, 3 de ellos estudiantes de la UDG. El mismo día de la desaparición de Edgar Axel, la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco notificó de la desaparición de 3 adolescentes más. Las autoridades no precisaron información sobre su localización y si se dio gracias a operativos, regresó por propio pie o si fue víctima de algún delito. Con independencia de cómo haya regresado, porque muchas veces luego hay críticas, bueno, ¿y por qué no informan cómo ocurrió? Pues los contextos pueden estar en riesgo, en fin, lo importante es que ya regresó Axel con su familia, enhorabuena. Y justo ya lo adelantaba Jesús, esta nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, la información que ofrece Alberto Esquer, el jefe de gabinete, que propone para atender la crisis forense existente, ofreció a los colectivos de familias de personas desaparecidas realizar una mesa de análisis para
darle salida a este problema. Bueno, ya nos decía la diputada Tonatzin Cárdenas que espera que sea solamente ya para precisar cuántos peritos se necesitan, cuánto se puede aportar, cuánto dinero podría aumentarse para el presupuesto del próximo año. Sí, claro, y no estar perdiendo el tiempo con algo que es urgente. Bueno, ahí dejamos la nota en las redes sociales de Nacho Pérez Vega, donde recuerda también que en ciencias forenses había al menos 1.300 cuerpos completos sin identificar, además de 8.000 segmentos humanos, pero según organizaciones como el CEPAD, en realidad podrían ser más de 11.000. Entre cuerpos y segmentos, y se recuerda que a escala nacional hay más de 72,000 cuerpos en servicios forenses y no están identificados. Un apunte, esta cifra es de hace ya prácticamente 2 o 3 años, la dio en un estudio, en un análisis del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Evidentemente que esto ha aumentado, y bueno, en más información están esperando cambios reales. Es justamente información de la diputada Tonatzin Cárdenas, que esperaba que se haya recepción de parte del Ejecutivo para incorporar estas propuestas. Y bueno, también ya nos lo informaba ayer Indira Navarro, su colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco realizó un operativo ayer en Ixtlahuacán de los Membrillos y encontró 2 fosas clandestinas en 2 viviendas. El primer hallazgo ocurrió alrededor de la 1 de la tarde y a través de una transmisión en vivo el colectivo documentó cómo encontró una osamenta enterrada en una vivienda del fraccionamiento Los Olivos. Ahí cuenta que fue hasta las 4 de la tarde, ¿no? También descubrieron un cuerpo, y se recuerda que apenas el 26 de septiembre el colectivo ya había encontrado una fosa acá en la zona de Las Agujas en Zapopan. Les recomendamos escuchar la entrevista que tuvimos el día de ayer con Indira Navarro. La pueden encontrar en nuestro canal YouTube, así como las demás entrevistas y los programas completos. Bueno, ahora pasando al tema de los desastres que han dejado las intensas lluvias. Insisten en que son intensas lluvias, aunque también hay factores evidentemente de cómo se construye la ciudad, cómo se la deja el mercado, cómo incluso se interviene en el caso de Tototlán, la deforestación para el cultivo de agaves o de otros productos. En esta nota de los colegas de NTR se informa que la intensa lluvia registrada durante la madrugada de este miércoles provocó inundaciones y resbales y afectaciones en viviendas de distintos municipios del área metropolitana de Guadalajara y también en la región Ciénega. Allá se hace un recuento sobre el impacto acá en Zapopan. También en Chapala se reportó el ingreso de agua en 13 viviendas en la delegación Atotonilquillo, mientras que en Poncitlán fueron 7 las viviendas afectadas. Las unidades municipales de protección civil estaban atendiendo a las familias damnificadas. En Ocotlán fueron 20 viviendas las que sufrieron inundaciones también. Es decir, muchas veces pues nos centramos en la mirada de la zona metropolitana de Guadalajara, y lo que estamos viendo en este temporal también ocurren, como este caso gravísimo que confirmado por las autoridades, el más grave en lo que va del temporal, son las 460 viviendas inundadas en Tototlán. Pero otra vez Lomas de Tabachines sigue siendo una colonia que sigue sufriendo afectaciones. Allá hay un balance de varias viviendas que fueron impactadas. Trae el diario NTR una nota con testimonios de los vecinos de Lomas de Tabachines narrando la angustia que vivieron este lunes en la segunda inundación registrada en la colonia en menos de 3 meses. Fíjense cómo se repiten. A diferencia del desastre que ocurrió el 15 de julio en esa colonia y en la Martinica, cuenta que ahora los impactos se concentraron en la primera y en la zona de Paseo de los Manzanos, y trae, pues lo vamos a compartir porque son testimonios de las personas afectadas aquí en Zapopan. Bueno, ya nos vamos solamente prácticamente como recomendaciones, pero se lo compartimos en redes sociales. Hubo un encontronazo diplomático entre México, Estados Unidos y China, y esto porque señaló Mark Johnson, jefe adjunto de la misión de la Embajada de Estados Unidos en este país, dijo que Estados Unidos no va a tolerar la dependencia de tecnologías críticas de China como los semiconductores. Esto lo dijo aquí antier en la Ciudad de México en un foro de semiconductores México-Estados Unidos que convocó el subsecretario de Comercio e Industria de nuestro país, Vidal Llerenas, y ahí dijo el funcionario de la Embajada estadounidense: durante demasiado tiempo hemos permitido que las cadenas de suministros críticas se desplacen al extranjero, dejando a Estados Unidos y a nuestros aliados honorables a interrupciones e influencias extranjeras. No permitieron, les convinieron, se hacen tontos, ganaron dinero trasladando la producción a China, y ahora se quejan ahora que China ha crecido y tiene control de varias cadenas de producción. Es muy lamentable porque creo que hay un acercamiento del gobierno de México hacia el de Estados Unidos
dejando de lado, digamos, los compromisos comerciales que tenía con China. Pero esto motivó una durísima respuesta de la embajada de China en México. Claro. Ayer respondió a Estados Unidos que a Estados Unidos no le interesa el desarrollo de México, sino imponer su agenda geopolítica en sectores estratégicos como el de los semiconductores. La declaración se emitió en respuesta a las afirmaciones de Mark Johnson, que ya mencionamos. En un comunicado titulado Declaración Solemne, la representación diplomática china manifestó su enérgica insatisfacción y firme oposición a lo que calificó como una retórica descarada que busca imponer la competencia geopolítica sobre terceros países. Lo que llama no tolerar la dependencia no es más que levantar barreras comerciales, lanzar amenazas y practicar el matonismo económico, dijo la embajada en respuesta a Estados Unidos. También dijo que la postura de Estados Unidos no está motivada por un genuino interés en fortalecer a la industria mexicana, sino con la intención de utilizar a nuestro país como un instrumento en la reconfiguración de cadenas de suministro. La última nota que le vamos a recomendar, porque nos parece de la mayor importancia, lo decía Jesús. El comandante en jefe, Donald Trump, declaró que su país enfrenta una invasión desde dentro y recomendó usar ciudades estadounidenses como campos de entrenamiento para los militares, mientras que la Casa Blanca emitió un comunicado para informar que el presidente estará enviando tropas para aplastar, entre comillas, la izquierda radical terrorista en la ciudad de Portland, Oregon. Importantísima noticia, porque está hablando de la configuración de las batallas que se están librando dentro de Estados Unidos, además de las que libran en el exterior. En realidad creo que está apuntando son a las protestas sociales que se oponen al maltrato contra los migrantes durante las redadas. Ya le dejamos también un balance. Van 20 inmigrantes que han muerto bajo custodia del ICE, de esta agencia estadounidense, en lo que va del año 2025. Son 800 generales y almirantes, la cúpula del mayor ejército del mundo, que fueron convocados de todo el mundo sin explicación a la base de Marines en Quantico, Virginia, donde escucharon una hora de discurso de Donald Trump, donde prácticamente pues habla de relanzar el poderío del nuevo Departamento de Guerra de Estados Unidos. Ni uno le aplaudió en ningún momento, por cierto, algo que se quejó el propio Trump, y tampoco el secretario de Guerra. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue La Botica de los Cuentos con Juan Romo, y mañana lo invitamos a que nos acompañe nuevamente al análisis crítico de la realidad de cada día aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.